Estamos reunidos nuevamente en este taller de la Pasión de Jesús para continuar con la meditación de cada una de estas horas. Vamos a iniciar fundiéndonos en esa voluntad de Jesús. Él, cuando habla de las horas de la pasión, dice que quien las haga con sus mismas intenciones y con su misma voluntad, son las dos condiciones que pone, en quien cumpla esas dos condiciones, él realizará sus promesas, una de las cuales es en cada palabra, por cada palabra, darle un alma. Vamos entonces a iniciar con esa oración, esforzándonos por cumplir esas dos condiciones que Jesús nos pide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. ¿Por qué damos gracias? Porque no es por mérito nuestro que conocimos este gran don de entrar en el corazón de Cristo para conocer sus sentimientos, esa forma íntima como Él vivió la pasión. Es una gracia, no es fruto nuestro, es un don de Dios. Por eso le damos gracias, porque hemos reconocido que a través del conocimiento de este libro y de estas meditaciones, nosotros hemos escuchado su llamada. Él nos ha llamado, nos ha escogido. ¿Para qué? Para unirnos a Él. Ha querido que conozcamos esto a través de la oración. ¿Y qué queremos hacer entonces en este momento? Complacerlo. ¿Por qué queremos complacerlo? Porque Él nos dijo que cuando fuéramos a meditar estas horas, las hiciéramos con sus mismas intenciones y con su misma voluntad. Y decir eso es decir, tomar todo lo de Él, para hacerlo con todo lo de Él. Y por eso le decimos, para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar. Es decir, quiero orar con lo tuyo, no con lo mío. Fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Son nuestras disposiciones. Ya unidos en la voluntad de Jesús, entramos en ese acto único y eterno. Sabemos que todo lo que Jesús vivió está en acto, está en un eterno presente, y nosotros ya con esta disposición entramos en ese momento en que Jesús fue conducido a la casa de Anás, después que lo pusieron preso allá en el huerto y lo trajeron después de haberlo tirado en el torrente Cedrón.
ahí llega a la casa de Anás, todo sucio, mojado por esas aguas asquerosas. Y ahí empezamos a contemplarlo y a vivir con él este momento. Oh Jesús, quédate siempre conmigo. Es el deseo del alma de vivir la inseparabilidad, que comenzando por supuesto que no es fácil, porque estamos acostumbrados a vivir solos, a no reconocer a Jesús en nosotros. Y esa petición del alma, quédate siempre conmigo. O también le podemos decir, Señor, ayúdame a estar siempre contigo. O sea, no dejarte solo. Madre dulcísima, sigamos juntos a Jesús. Otro elemento importante, tener presente que Jesús nunca estuvo solo. Con él siempre estuvo la Virgen María, porque ellos son inseparables. Por eso, cada vez que vamos a hacer las horas de la pasión, tenemos que unirnos a la Virgen, porque ella no se le pasó absolutamente ni un instante de la pasión de Jesús. Lo acompañó en todo momento, no físicamente, porque el Padre no lo dispuso así. Pero como los dos tenían una sola voluntad, ella con su espíritu estuvo junto a Jesús siempre. Y si nosotros nos unimos a Jesús en este momento, estamos unidos a María. Por eso le decimos, Madre Dulcísima, sigamos juntos a Jesús. Porque lo encontramos en el huerto, nos fuimos con él y lo seguimos hasta el torrente Cedrón, y hoy lo acompañamos hasta la casa de Anás. Jesús mío, centinela divino, tú que en mi corazón velas y que no quieres seguir estando solo sin mí, me despiertas y haces que me encuentre junto contigo en la casa de Anás. En la medida en que nosotros vamos penetrando estas horas de la pasión, el recuerdo de la pasión de Cristo se va haciendo cada vez más vivo. Y es una gracia que si nos despertamos a la medianoche, nuestro pensamiento se vaya enseguida a ese momento que Jesús está viviendo en su pasión. Y a Luisa le pasaba eso. Me despiertas. Él la despertaba. La despertaba para hacerle vivir eso que él vivió. Meditar la pasión es estar en compañía de la Virgen. Es ser inseparable de Jesús y es ser inseparable de la Virgen María. Y qué mayor complacencia para Jesús encontrarnos junto a su madre. Y qué mayor complacencia de la Virgen estar con nosotros enseñándonos interiormente todo el amor de su Hijo, expresado en cada uno de estos momentos. El día 27 del libro de la Virgen María, en el reino de la Divina Voluntad, la Virgen nos habla
precisamente de esto, que ella nunca estuvo separada de su hijo, lo siguió en todo momento. Así nos lo dice ella. Este querer santo no me dejaba perder jamás de vista a mi hijo, ni él me perdía a mí. Es más, sentía su latido en el mío, y Jesús sentía el mío en el suyo. Hija querida, yo había recibido a mi hijo del querer divino, y lo que este querer santo da no está sujeto ni a terminar ni a sufrir separación. Sus dones son permanentes y eternos. Así que mi hijo era mío. Ninguno me lo podía quitar, ni la muerte, ni el dolor, ni la separación, porque el querer divino me lo había dado. Por eso nuestra separación era aparente, pero en realidad estábamos fundidos juntos. Mucho más que una era la voluntad que nos animaba. ¿Cómo podíamos separarnos? Y realmente fue así. Por eso esta es una verdad que no podemos olvidar. Estamos ya iniciando este gran mes dedicado a nuestra Santísima Madre. Y qué mejor poderla conocer más y más. Y a través de este taller, en cada uno de estos momentos vividos en la pasión de Jesús. Es estar con ella, es contemplarla también a ella, contemplar a Jesús y contemplarla a ella, porque cada dolor de Jesús se reflejó perfectamente en el corazón de la Madre. Fue un dolor también de la Madre. Y pudiéramos decir, y esto lo pueden corroborar todas las que son mamás, que el dolor del hijo en el corazón de la madre se duplica. Lo siente más la madre que el hijo, a tal punto que en las madres terrenas, por ejemplo, quisieran sufrirlo ella y no que lo sufriera el hijo. Y si eso sucede en el corazón de una madre terrena, que de suyo pues son limitados, imperfectos y demás, ¿qué no pasaría en el corazón de la madre? Un corazón perfecto, santísimo, purísimo. Es imposible contemplar a Jesús sin contemplar a la Virgen. En el volumen 11 de mayo 9 de 1913, Jesús nos dice lo mismo, de otra manera, por supuesto. Él dice, hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre mí y mi dulce mamá. La separación fue solo aparentemente. Lo mismo dice la Virgen, ¿no? Era una separación aparente. Yo y ella estábamos fundidos juntos y era tal y tanta la fusión que yo quedé con ella y ella vino conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Esto sucede también a las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo. Y si rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración, sucede una especie de fusión y de bilocación. Yo, donde quiera que me encuentre, las llevo conmigo y yo quedo con ellas. Jesús, de la Divina Misericordia, ha querido en esta imagen mostrarnos cómo estos rayos de la misericordia salen de Él y salen de la Virgen.
Los dos son fuente de misericordia. Por eso la Virgen es madre de misericordia. Es madre de la misericordia misma. Y si es madre de la misericordia misma, pues los rayos de la misericordia también nos llegan a través de ella. Porque no hay esa separación entre los dos. Y esta verdad hay que hacer la vida. Por eso es imposible un alma que no tenga a la Virgen como especial compañera en su camino. Pues si está unida a Jesús, está unido a María. Yo y ella estábamos fundidos juntos, dice Jesús. Yo quedé con ella y ella vino conmigo. Si queremos encontrar a Jesús, acerquémonos a la Virgen. Si queremos contemplar a la Madre, acerquémonos al Hijo. Pero Jesús agrega un dato más importante. Dice que esta fusión que se dio en ellos, también se va a dar en las almas. ¿Cuándo? Cuando hagan vida la oración. ¿Y qué es hacer vida la oración? No es vivir orando, es que nuestra vida sea oración. Precisamente, ¿qué es orar? Orar es amar. Orar es hablar de amor con aquel que nos ama. Luego, una vida de oración es una vida de intimidad, de diálogo continuo con Jesús y con la Virgen María. Si hacemos de nuestra vida una oración o hacemos de la oración una vida, eso es lo que pasa. Seremos inseparables de Jesús. Donde quiera que está Jesús, estaremos con Él porque estamos unidos a su voluntad. Y donde estamos nosotros, estará Él con nosotros porque estamos unidos en una misma voluntad, igual con la Virgen. Es que ya no se puede hablar de estar unidos solo con Jesús, ya automáticamente el que se une a Jesús se une a la Virgen María. De lo contrario, no hay una verdadera unión con Jesús, porque ellos son inseparables. Estamos entonces en la casa de Anás. Allí nos ubicamos para contemplar a Jesús. Meditar las horas de la pasión no es solo ir viendo como una película o una historia qué fue lo que le pasó y qué hizo, no. Meditar las horas de la pasión es entrar en unión con Jesús para aprender de Él, porque Él es el Maestro, y hacer con Él lo que Él hizo en ese momento. O sea, vivir ese momento con Él. Por eso el alma debe estar repitiendo lo que Él hace. Dice así: es precisamente ese momento en el que Anás te interroga acerca de tu doctrina y de tus discípulos. Y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu sacratísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes: yo he hablado en público y todos los que están aquí me han escuchado. ¿Qué les está diciendo? Ustedes saben que yo he venido a hablar en nombre de mi Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo, para glorificar al Padre, para defender la gloria del Padre. Eso es lo que Él contesta. Ustedes conocen mi doctrina, lo que les está diciendo. Ustedes la han escuchado.
tienen elementos de juicio. Y está diciendo, yo no he actuado a escondida, yo he hablado en público. Al oír estas palabras tuyas llenas de dignidad, todos tiemblan, se forma un silencio después que Jesús dice eso. Pero es tanta la perfidia que un siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y con mano de hierro te da una bofetada tan fuerte que hace que te tambalees, mientras que tu rostro santísimo se pone pálido. Aquí vemos cómo cuando, por agradar a alguien que consideremos grande o importante, o sencillamente a alguien a quien queremos agradar, se cometen injusticias. Porque ese soldado lo hace solo para honrar a Anás, y honrando a Anás deshonra a Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Por honrar a una persona deshonramos a Dios. En muchas circunstancias. Los gobernantes, ¿cuántas veces por honrar a un visitante o a alguien que le ha dado una ayuda importante, aprueba leyes que deshonran a Dios? Y eso ha pasado mucho, para que le den un préstamo, para que lo pongan en formar parte de algo que le conviene al país, ofenden a Dios. También en nuestra vida diaria, por complacer a una amiga, por no lastimarla, permitimos que critique o apoyamos lo que está haciendo sabiendo que es malo, pero no nos atrevemos a contradecirle para no incomodarla. Eso sucede en muchos momentos de nuestra vida. Y Jesús soporta la bofetada. Ahora comprendo por qué me has despertado, dulce vida mía. Tenía razón. ¿Quién iba a sostenerte en ese momento en que estás por caer? Tus enemigos se ríen a carcajadas satánicamente, silban y aplauden un acto tan injusto, mientras que tú tambaleándote no tienes a nadie en quien apoyarte. ¿Qué hacer nosotros cuando leemos esto? Consolar a Jesús, pedir perdón en nombre de todos los que por cobardía, por apego a las criaturas, por respetos humanos, prefieren honrar a la criatura antes que al Creador. ¿Cuántos por complacer a un amigo, a una visita, dejan de cumplir el precepto dominical? ¿Cuántos por temor al que dirán, el caso a veces de los jóvenes, por temor a la burla de los amigos, prefieren apartarse de Dios, de los sacramentos? Son bofetadas que Jesús recibe. Se le deshonra. También nosotros hacernos un examen. Si realmente
asumimos el papel de verdaderos testigos de Jesús ante el mundo. Jesús mío, te abrazo, más aún, quiero hacer un muro con mi ser. Te ofrezco mi mejilla generosamente dispuesta a soportar cualquier pena por amor a ti. Este es un compromiso. Dispuesta a soportar cualquier pena por amor a ti. Te compadezco por este ultraje y unido a ti te reparo. Ahí reparamos por 3 puntos importantes. La timidez de tantas almas que se desaniman fácilmente. Empiezan después de un retiro, un camino de verdadera fidelidad a Jesús, pero pronto, cuando se acaba el fervor o cuando ya les toca caminar solos, se desaniman y suspenden todo con los compromisos. Quienes a causa del miedo no dicen la verdad. ¿Cuántas veces hemos mentido en la vida? Unas veces por miedo, pero otras veces por amor propio, por defendernos a nosotros, por no quedar mal, por no sufrir un castigo o por no sufrir un regaño o una humillación. No decimos la verdad y sacamos excusas falsas. Por las faltas hacia el respeto que se le debe a los sacerdotes. El sacerdote tiene una investidura divina y en razón de su potestad sacerdotal tiene una alta dignidad, tanto que la Virgen dice que jamás, así sepamos que es cierto, así que veamos algo malo de un sacerdote, no debemos criticarlo ni juzgarlo. Si es algo que es grave, a la autoridad competente, que es el obispo, y hacerlo con la única intención de hacer bien al sacerdote y a la iglesia. Eso es lo que esa debe ser nuestra intención. Esto hay que comunicarlo por el bien del sacerdote, si necesita ser corregido, y por el bien de la iglesia. Solo al obispo, no comentarlo con nadie. Y falta de respeto. El sacerdote merece todo nuestro respeto. Así su comportamiento no sea el mejor. Eso no me da a mí libertad para irrespetarlo. Su dignidad no la pierde. Tan no la pierde, es que pensemos lo grande que es y lo grande que es para Jesús. Que siendo Él un Dios purísimo, así el sacerdote esté en pecado mortal, Dios no deja de bajar cuando Él en la consagración, con su potestad sacerdotal, lo llama. Jesús baja. Así sus manos estén manchadas, Él baja. En razón de la dignidad del sacerdote que Él mismo le ha comunicado. ¿Y quiénes somos nosotros? Si Jesús hace eso, ¿quiénes somos nosotros para hacer a un lado esa dignidad? No podemos. Por eso Jesús aquí repara por las faltas hacia el respeto que se les debe a los sacerdotes. Y por todas las faltas que se hacen con las murmuraciones. Todo lo que Él sufría era materia prima para ofrecer al Padre en reparación de nuestros pecados y para ganar para nosotros muchas gracias.
Estas reparaciones que Jesús hace aquí, a esas nos debemos unir nosotros. Pedimos perdón por todos los que por miedo mienten, no hacen honor a la verdad. Perdón por todas las ataques, calumnias, burlas, críticas que se han hecho a los sacerdotes y que hemos hecho. Y por todas las murmuraciones que se hacen en el mundo. Murmurar es comentar faltas que hemos visto o que hemos conocido de otros. En la murmuración es posible que no haya mentira ni haya calumnia, pero se está difamando a la persona. Se está comentando las cosas negativas que no hay por qué, los otros no tienen por qué saberlas. Anás envía a Jesús a Caifás. Hagámonos al lado de nuestra Santísima Madre. También ella, nadie más que ella, conocía el corazón de su Hijo. Nadie más que ella en ese momento hizo lo que hizo Jesús en su interior. Pedir al Padre perdón y reparar todas las mentiras, todas las faltas de respeto a los sacerdotes, todos los pecados de murmuración. Y con la Virgen seguimos a Jesús hacia la casa de Caifás. Tus enemigos, continúa esta reflexión de la sierva de Dios Luisa Picarreta, tus enemigos te empujan por las escaleras para que te caigas. Fue la intención de los soldados empujarlo para que se cayera. Y Jesús se cae, y al caer repara por todos aquellos que de noche caen en la culpa aprovechando la oscuridad. Y también llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe. Cada sufrimiento de Jesús no hubo un lamento, no hubo un reproche. Él lo vivía inmediatamente así como una moneda de cielo. Lo tomaba y lo ofrecía al Padre para pagar con ese sufrimiento de Él la reparación que el Padre merecía por nuestros pecados. Y Él al caer, ¿en quién piensa? En los que por la noche caen en la culpa, aprovechando la oscuridad y la soledad de la noche. Y también aprovecha esa caída para llamar a la fe a los herejes, o sea, a los que se han apartado de la religión, negando alguna verdad de fe. Y entre esos pues están nuestros hermanos protestantes, porque son protestantes precisamente porque niegan algunas verdades de la fe. Y también ora por los infieles. Los infieles son los que no han recibido el bautismo y los llama a la luz de la fe. Nos vamos uniendo con nuestra Santísima Madre a estas oraciones de Jesús, a estas intenciones con las que Él vivió esa caída. Y por eso le decimos, yo también quiero seguirte en tus reparaciones. Y mientras llegas a donde está Caifás, te mando mis suspiros para defenderte de tus enemigos.
y tú sigue haciéndome de centinela mientras duerma. Despiértame cuando tengas necesidad de mí. Por eso, dame un beso y bendíceme. Adiós. Beso tu corazón y en él continúo mi sueño. Esta es una de las horas más cortas que tiene este libro de las horas de la pasión. Aquí aprendemos de Jesús. También nosotros, por eso nos toca ser inseparables de Él y de nuestra Madre, para aprender de Él y como Él, a reaccionar amando en toda circunstancia, pero amando al Padre y a las almas, no a nosotros. Cuando se burlen de nosotros, ¿cómo lo vamos a ofrecer? No vamos a pensar en que ahí se está burlando de mí y enojarnos con la persona que se burla de nosotros, no. Jesús nunca se enojó, ni con el que le dio la bofetada, ni con los que aplaudieron, silbaron y se rieron, no. Él inmediatamente reparó por la falta de respeto a los sacerdotes, porque le faltaron al respeto. Entonces en las burlas también nosotros reparar por todas las burlas que se le han hecho a Jesús. Cuántas películas blasfemas que se han hecho contra Jesús y contra la Santísima Virgen. Reparar por esas burlas públicas que se han hecho a sus imágenes, tanto a las de Él como a las de la Santísima Virgen. Igual cuando nos humillen, cuando nos cometan, nos hagan con nosotros algún mal, contra nosotros algún mal. Aprovechar y ofrecer. Jesús nunca pensó en Él, sino pensó en el Padre para ofrecer ese sufrimiento y reparar ante el Padre en nombre de todos nosotros. Dice Jesús, en todo me sentía a mi dulce mamá. Me la sentía en el respiro, y si era afanoso me lo aliviaba. Me la sentía en el corazón, y si estaba amargado me lo endulzaba. En el paso, y si estaba cansado, me daba aliento y reposo. ¿Y quién puede decirte cómo me la sentía en la pasión? En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todo me la sentía, y me hacía el oficio de mi verdadera madre. Si todos tomaran de mí, si las almas me correspondieran, si todo tomaran de mí, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. Es del volumen 11 de mayo 9 de 1913. ¿Qué nos está pidiendo Jesús aquí? Que seamos como la Virgen. Nos la pone de ejemplo. Ella en todo estuvo unida a Él. Imaginémonos qué hizo la Virgen cuando lo empujaron y se cayó por las escaleras. Interiormente lo abrazó, lo consoló, lo fortaleció con esa misma voluntad divina que ella poseía. E igual que Él tomó esa caída de Jesús, la ofreció al Padre para pedirle fortaleza por todos aquellos
que están a punto de caer en el pecado para que no caigan. Y alcanzar fortaleza para los que ya cayeron y tengan el valor de levantarse. Por las almas débiles, para que por su debilidad no se arrastren en los caminos del mal. Porque ella sabía que cada acto de Jesús era de un valor inmenso ante el Padre. Y esta es la petición de Jesús, su deseo. Si las almas me correspondieran, si todo tomaran de mí, ¿cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra? ¿Por qué cielos? Porque Él encontraría en esas almas su complacencia. Esas almas le darían reposo, como reposo le da el corazón de su madre. ¿Y por qué madre? Porque cada ofrecimiento de la vida de Jesús al Padre, como lo hizo la Virgen, que tomaba todo lo de Jesús para darlo al Padre, eso alcanzaba del Padre que la vida de Jesús creciera en muchas almas. Era como darle vida a Jesús en muchos corazones, generar a Jesús en muchos corazones, hacer nacer a Jesús en muchos corazones. Por eso serían madres, sus madres sobre la tierra. Esta hora suscita en nosotros algunas reflexiones y al mismo tiempo nos sugiere algunas prácticas. Contemplando a Jesús, nuestro modelo, aprenderemos. Todas estas prácticas no son más que diversas manifestaciones del amor, porque Jesús en todo reaccionó amando, no insultando, no reprochando, no quejándose, no. Todo lo que le hicieron, lo que le hubieran hecho, reaccionó amando. Igual la Santísima Virgen. Nunca vamos a encontrar que la Virgen se hubiera siquiera acercado a los soldados a pedirle piedad para su hijo. No, no lo hizo. Ni piedad para con ella. No lo hizo. Porque para ellos solo había un interés, la gloria del Padre y el bien de las almas. Cuando Jesús estuvo ante Anás, éste le preguntó acerca de su doctrina y de sus discípulos. Jesús, para glorificar a su Padre, responde lo referente a su doctrina, pero no dice nada de sus discípulos para no faltar a la caridad. ¿Qué ejemplo de caridad? Los discípulos acababan de abandonarlo. Cobardes, huyeron despavoridos, no fueron capaces de seguirlo, ni de defenderlo, ni cuando la turba estaba diciendo calumnias ante Anás, ellos llegaron a desmentir esas calumnias, no. Y Anás le pregunta por su doctrina y sus discípulos. Jesús se lo hubiera podido decir. Ellos huyeron, me dejaron solo. No, ni siquiera eso dijo. Porque era hacer resaltar algo negativo de sus discípulos. Y eso era faltar a la caridad. Qué tan delicada la caridad de Jesús. Qué bueno aprender de Él. Y toda esa palabra, Él es la palabra del Padre. ¿Y cuál es la única palabra del Padre? Te amo. Y eso nos dice Jesús en cada actitud suya. En este camino de santidad, también nosotros tenemos que aprender de Jesús para que de nuestra boca no salgan sino palabras gratas a Dios y que le hagan bien a nuestros hermanos.
Continuamos la reflexión. Nosotros, cuando se trata de glorificar a Dios, lo hacemos con intrepidez, o sea, con valor, con arrojo. O más bien, nos dejamos vencer por el respeto humano. Glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Adorarlo como Él lo merece. Si vamos a hacer una genuflexión, hacerla bien. Si vamos a adorar al Santísimo, hacerlo bien. No buscar o estar sujetos al qué dirán. No. Hoy casi nadie honra a Dios. Por el contrario, lo normal es que lo deshonren. Pero nosotros, por respeto humano, si una persona en el templo nos pone una conversación, se la seguimos. Porque preferimos honrar a la criatura y no a Dios. En vez de decirle, después hablamos, o cuando salga, o nos vemos cuando salgamos del templo, pero hacerle sentir a la persona que estamos en el templo. Y eso cuesta trabajo hacerlo por el respeto humano. Porque te van a decir la beata, la santurrona, la que se cree más papa que el papa. Tener el valor de hoy honrar a Dios, así nadie lo honre. Honrarlo nosotros. Debemos decir siempre la verdad, siempre, aunque sea delante de personas importantes. Qué horror debemos tener por la mentira. Una mentira nos hace hijos del padre de la mentira. ¿Y quién es el demonio? ¡Qué terror! La mentira es propia del demonio. El mentiroso por excelencia, padre de la mentira. Luego el que miente, eso que dijo es fruto del demonio, no de Dios. Se está dando cabida en sí mismo a las obras del demonio. Jesús nos está enseñando todo esto. Cuando hablamos, buscamos siempre hacerlo para la gloria de Dios. Por eso tenemos que estar purificando permanentemente nuestra intención. Que esto que vaya a decir sea para tu gloria, Señor. Quita de mí todo aquello que no sea para tu gloria, todo aquello en lo que me esté buscando a mí mismo o buscando complacer a los demás o agradarlos o que se sientan bien conmigo. Y de esa medida nuestros pensamientos se van elevando hacia el cielo y vamos separándonos de todo lo que es tierra. Soportamos todo con paciencia, así como Jesús, para exaltar la gloria de Dios. Con ese fin, para exaltar la gloria de Dios. Soportar todo. ¿Qué es todo? Incomprensiones, mortificaciones, injusticias, abusos de parte de otros, injurias. Así como Jesús soportó todo, soportó que lo tiraran por la escalera, soportó que le dieran una bofetada injusta, soportó la burla, los aplausos, los silbidos, las calumnias. ¿Y por qué lo hizo? Para darle al Padre la gloria que nosotros no le dimos, para reparar nuestros pecados. Evitamos siempre el hablar mal del prójimo y lo disculpamos si escuchamos que alguien lo hace. Ese es un buen plan de caridad. No permitir que delante de nosotros se critique a nadie.
Y cuando se inicia una crítica, nosotros enseguida tomar la defensa, la disculpa de esa persona. Y así el que está criticando, pues tiene que quedarse callado o comprender que no debe hacerlo. Son las enseñanzas que Jesús nos deja. Porque vivir esto es realmente amar a Dios, lo dice 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Para vivir la caridad tenemos que guardar los mandamientos y tener un profundo amor a Dios. Porque teniendo un amor a Dios, nuestra mirada está en Dios, no está en lo que nos hacen, ni en quien nos lo hace, porque así sufrió Jesús. Él nunca se puso a mirar qué estaba sufriendo o quién le daba ese sufrimiento, sino sencillamente miró el fin por el cual el Padre quería ese sufrimiento de él. Recibía ese sufrimiento como venido del Padre y sabía que el Padre se lo mandaba porque necesitaba con eso reparar la gloria del Padre y el bien nuestro. Y así lo ofreció. Jesús vigila nuestro corazón, siempre está atento, y nosotros vigilamos siempre su corazón, para que no haya ofensa que reciba que no sea reparada por nosotros. Estamos siempre vigilando sobre nosotros mismos, para que cada pensamiento, mirada, palabra y afecto, cada latido de nuestro corazón, cada uno de nuestros deseos, sean todos y cada uno centinelas que se encuentren alrededor de Jesús para que vigilen su corazón y le ofrezcan una reparación por cada ofensa. Y para lograr esto, le pedimos a Jesús que vigile cada uno de nuestros actos y que nos ayude Él mismo a vigilar nuestro corazón. Sí necesitamos una gran atención para que no haya en nosotros nada que desagrade a Jesús, para que todo lo que hay en nosotros, pensamientos, afectos, intenciones, acciones, reacciones, sean actos que complazcan a Jesús. Y siempre ponerlos alrededor de Él para reparar cuando su corazón es ofendido. Estar atentos, ejemplo, cuando vemos noticias de homicidios, de violencia. A veces nos centramos en las personas, o el que cometió el acto, o el que lo sufrió, y cómo lo juzgaron, y en todo pensamos menos en Jesús. Y en lo primero que tenemos que pensar es en cómo fue ofendido Jesús a través de ese acto. Y mientras los demás están viendo la noticia, nosotros nos centraremos en ese corazón de Jesús que ha sido lastimado por ese acto y pedimos perdón en nombre del que lo ofendió y pedimos la gracia de la conversión para el que lo ofendió, fortaleza para el que recibió la ofensa, que tenga capacidad de perdonar a quien le ofendió, y ahí vamos vigilando ese corazón de Cristo, consolándolo, al tiempo que le pedimos la gracia de que Él vigile nuestro corazón para que en nuestro corazón no haya nada que le desagrade. Cuando Jesús nos llama, ¿nos encontramos listos para responder a su llamada? ¿Cómo nos llama Jesús? Jesús nos llama de muchas maneras. Con buenos pensamientos, con inspiraciones, nos inspira algo, nos presenta la lectura de un buen libro y a través de ese libro Él nos habla, o con el ejemplo de una persona, me llama la atención,
me hace sentir que en algo no estoy bien o que yo debo hacer lo mismo. Jesús también se puede hacer sentir con los atractivos de la gracia en nuestro interior o bajo cualquier circunstancia, pero estar atentos a esa llamada de Jesús para nosotros responder. ¿Y cómo nos llama? Él nos hace sentir el deseo. Él pone la inclinación en nuestro corazón hacia eso que Él quiere. Así Él nos llama. Y terminemos después de esta reflexión diciéndole: Dulce Jesús mío, que tu voz haga eco siempre en mi corazón y que todo lo que me rodea por dentro y por fuera sea tu voz, que continuamente me llame a amarte siempre, y que la armonía de tu divina voz me impida escuchar cualquier otra voz humana que me disipe. Que sea la voz de Jesús la única que escuchemos. Ya no escuchar más voces humanas. Que si me habló una persona, fue Jesús. Y yo vea a Jesús y no a esa persona. Y si fue una voz ofensiva, es Jesús que quiere que yo ofrezca esa ofensa en reparación, porque Jesús así veía al Padre en todo, aún en los insultos que le procuraban los judíos. Él sabía que en ese insulto el Padre le manifestaba su voluntad de recibir ese insulto, sufrirlo y ofrecerlo. Y así debemos ser nosotros. Por eso dice: que la armonía de tu divina voz me impida escuchar cualquier otra voz humana que me disipe. Que yo sea capaz de escuchar tu voz siempre, en todo, por dentro y por fuera. Y que lo que yo escuche me lleve siempre a amarte cada vez más. En toda esta hora Jesús nos ha dado una lección que podemos resumir así: reaccionar amando siempre, siempre, reaccionar amando. Cualquiera sea la circunstancia que viva, que yo aprenda a reaccionar amando. Que esa sea ahorita nuestra gran verdad que quede resonando en nuestro corazón. Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat.